Hola estudiantes, en el video de hoy vamos a desarrollar el tema 1, modelos y sus usos, y el tema 2, eficiencia de los sistemas, ambos pertenecientes al capítulo 4, el propósito del enfoque de sistemas. Comenzaremos definiendo qué es un modelo. Es un bosquejo que representa un conjunto de partes y sus interrelaciones. El modelo debe tener cierto grado de precisión, ¿sí? O sea, la representación debe tener cierto grado de precisión y estar en la forma más completa posible, pero sin pretender aportar una copia de lo que existe en la realidad. Es un instrumento muy usado en el estudio de los sistemas, ¿sí? En general nos ayuda a la comprensión de su funcionamiento, más aún cuando este sistema tiene muchos componentes y muchas interacciones. Los modelos podemos decir que van a variar desde los que son muy sencillos o los complejos a los complejos, pero esto va a depender según el tipo de problema que debe analizarse. ¿Cuál es el objetivo que tienen los modelos? Estos son útiles para describir, explicar o comprender mejor la realidad, ¿sí? Los requisitos que se deben tener en cuenta para construir cualquier modelo son, hay que tener un propósito claramente definido, identificar las consideraciones esenciales que vamos a incluir en el modelo, así como también descartar las consideraciones sin importancia. Y siempre recordar que este debe representar la realidad, ¿sí?, en forma simplificada. Existen diversos tipos de modelos en uso y eso depende según el propósito. Pueden ir desde lo más básico, ¿sí?, que en ese caso para confeccionar el modelo se necesita una persona con conocimientos técnicos y se puede realizar sobre un papel, hasta los modelos que son muy complejos donde se utilizan sistemas computarizados, ¿sí? En los sistemas agropecuarios, el modelo más común de análisis es la representación de un conjunto, ¿sí? Y este sería lo que explicamos anteriormente, que es un modelo, que se puede confeccionar en una hoja con una persona con conocimientos técnicos. En estos modelos, casi todos los componentes esenciales van a estar expuestos. La estructura y el contenido se perciben con claridad, y eso lo vamos a ver en un ejemplo. Y es una manera muy fácil y rápida de transferir a otra persona ideas y conceptos, ¿sí? Los modelos se pueden clasificar en cualitativos o cuantitativos. ¿Y esto de qué va a depender? Va a depender de la cuantificación de las relaciones que haya entre sus componentes, ¿sí? Un modelo cualitativo o los modelos cualitativos determinan de una manera general las relaciones que hay entre los factores o los componentes del sistema, ¿sí? Los modelos cualitativos se caracterizan porque no cuantifican las relaciones, ¿sí? Solamente nos facilitan el entendimiento de cómo funciona un proceso específico, el cual estamos por analizar. Cuando hablamos del flujo de ganado, hace referencia solamente a una pequeña parte del sistema, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, si queremos explicar el ciclo de producción de carne bovina, el flujo o el movimiento de animales entre las diferentes categorías que lo componen, para describirlo en palabras, nosotros necesitaríamos muchas páginas. Ahora, si nosotros utilizamos un modelo cualitativo, resulta mucho más sencillo y mucho más claro representarlo mediante este diagrama de flujo, ¿sí?
y es lo que nosotros vamos a ver a continuación. Antes de ejemplificar, vamos a hablar de los diversos procesos biológicos por separado, luego indicando el componente animal, en este caso serían las categorías que van a interactuar en los procesos, ¿sí? Esto nos va a servir para comprender de mejor manera el ejemplo de modelo cualitativo, como así también el funcionamiento de todo el sistema en su conjunto, ¿sí? En los sistemas de producción agropecuaria podemos encontrar diferentes modelos, los cuales ustedes les pido por favor que lean el archivo PDF que se adjunta en esta actividad, ¿sí? Si queremos explicarlo de forma general, los sistemas se pueden dedicar a la cría, a la recría, al engorde o terminación, ¿sí? La duración y las características se van a definir según la especie, ¿sí? Y según el sistema productivo con el que estemos trabajando. Cuando nos referimos a la cría, ¿sí? Lo que estamos considerando acá es desde la reproducción de los animales, pasando por gestación, lactancia, hasta el destete, ¿sí? De las crías propiamente dichas. Para ello, los procesos que debemos incluir, ¿sí? Van a ser el servicio, la gestación, la aparición, la lactancia y el destete, ¿sí? Ahora, ¿qué categorías son las que van a interactuar para que se den todos estos procesos? Bueno, si ustedes miran el cuadro que tenemos abajo, en la especie bovina, para la cría, entonces nosotros vamos a necesitar por un lado los reproductores, que a los machos la categoría se denomina toros, esto ustedes ya lo vieron en la unidad 1, en la unidad temática 1, y las vacas de cría, ¿sí? También, obviamente, las crías propiamente dichas, en este caso, terneros y terneras. Ahora, la recría, ¿sí? Nosotros hablamos que la recría es la época de crecimiento post-destete, ¿sí? Entonces, en sí el proceso también lo vamos a denominar recría. Ahora, ¿qué categorías pasan por la recría? Son los toritos, en el caso de que sean machos enteros, novillitos, o en el caso de las hembras, vaquillonas o vaquillas, ¿sí? Por último, hablamos del engorde o la terminación. El engorde o la terminación tiene como objetivo que el animal aumente de peso, deposite tejido graso, adoptando la conformación ideal para su faena, que eso también ustedes ya lo vieron en la unidad temática 1, ¿sí? ¿Qué categorías vamos a encontrar en este proceso? En el caso de los machos, novillos. En el caso de las hembras puede haber vacas o vaquillonas de invernada. Para la elaboración de un flujograma cualitativo, es importante considerar cuál va a ser el objetivo productivo o el propósito principal, porque este influye en los elementos que conforman el gráfico. En el ejemplo que vamos a desarrollar hoy es un flujograma cualitativo de un sistema productivo de ciclo completo de carne bovina, ¿sí? Este va a iniciar con el servicio. El servicio es la primera etapa de la cría y consiste en la decisión, que es de tipo A, de cuándo juntar los toros con los vientres. Que en este caso, cuando hablamos de vientres, nos referimos a las vacas y vaquillas de primer servicio, para que a través de la cópula y concepción se logre el producto final, que es el ternero. La duración del servicio es variable según los sistemas de producción, ¿sí? Ustedes esto los van a ver mejor en cuarto año, pero podemos de forma sencilla decir que los servicios pueden ser continuos cuando estos se desarrollan a lo largo de todo el año, o sea, los toros están junto a los vientres todo el año, ¿sí? O
tenemos el servicio que se llama estacionado, que es cuando el servicio se da en una determinada época del año, ¿sí? Producido el servicio, las hembras que estén en gestación pasan al proceso de gestación, ¿sí? O preñez. Este proceso tiene una duración media de 283 días en la hembra bovina, se inicia con la concepción y finaliza en el momento del parto. Como ustedes pueden ver, los componentes que vamos a encontrar en este proceso son vacas y vaquillas gestantes o preñadas, ¿sí? Este se continúa con el proceso de parición, que es el periodo en que se producen los partos en un sistema de cría. Su duración va a estar relacionada con el tiempo que dure el servicio, ¿sí? Los componentes que van a interactuar aquí son vacas con sus terneros, que se denominan en conjunto vacas con cría, ¿sí? Las vacas con cría van a pasar por el proceso de lactancia. Esta es la cría propiamente dicha. Aquí se interrelacionan las vacas con sus crías, ya que los terneros están al pie de la madre y se alimentan de ella, ¿sí? Tiene una duración que es muy variable, pero que depende del tipo de sistema, pero podemos decir que en sistemas tradicionales varía entre 6 a 8 meses. Finalizada la lactancia, vamos a llegar a la última etapa de la cría, que es el destete, ¿sí? Que consiste en la separación definitiva del ternero de su madre, convirtiéndose en terneros de destetes, los cuales pueden ser comercializados o bien pasar a la etapa de recría. Por otro lado, como dijimos la separación, por un lado entonces vamos a tener los terneros de destete y por otro lado vamos a tener las vacas, que estas o pueden volver a servicio o pueden ir a venta, ¿sí? El proceso de recría, este se continúa con el proceso de recría. En este proceso vamos a recriar, en el caso de las hembras, las vaquillas. La edad es muy variable, puede ser 1, 2 y 3 años. Finalizado este proceso, estas hembras van a pasar un proceso de selección. Entonces vamos a seleccionar qué vaquillas van a ir a servicio, ¿sí? Y podemos hacer una venta de las vaquillas excedentes, ¿sí? La duración, obviamente como les mostré, varía mucho, ¿sí? Y va a depender de cada sistema. En este caso también se va a hacer la recría de los novillitos, ¿sí? Para este ejemplo, que es un sistema de ciclo completo de carne bovina. Los novillitos van a continuar, van a pasar al proceso de engorde o terminación, ¿sí? En este proceso están los animales destinados a faena, que en este caso el componente animal sería los novillos, ¿sí? Al final ustedes pueden ver que tenemos un cuadro donde dice ventas. Entonces acá indicamos todas las categorías que van a ventas. A ventas van a ir, primero, bueno, lo que está más cerca son los novillos, ¿sí? Que era uno de los objetivos que tenía este sistema. Novillitos también van a venta, terneros también van a ir a venta, las vacas refugo van a ir a venta y las vaquillas excedentes de la recría también pueden ir a venta. A un modelo cualitativo que represente adecuadamente la realidad, podemos incluir números y expresiones matemáticas para convertirlo en un modelo cuantitativo, ¿sí? Esto nos ayuda a precisar el modelo conceptual, ¿sí? Al introducir tanto valores numéricos o todos los factores incluidos en el modelo. Cuando falta información numérica, se pueden utilizar supuestos, basándose en la experiencia personal o también en referencias bibliográficas. Para poder cuantificar un diagrama de flujo, se requiere disponer de información para cada caso en especial, ¿sí? En general, debemos disponer datos sobre el componente animal, ¿sí?
y también indicadores productivos o reproductivos. Dentro del componente animal hablamos del número de cabezas por categoría o conocer la estructura poblacional. Entre los indicadores productivos y reproductivos tenemos el porcentaje de preñez. Este lo vamos a conocer cuando se realiza un diagnóstico de gestación, ¿sí? Ya sea por ecografía o palpación, en donde nos permite estimar este porcentaje de preñez, que es el total de hembras que sean preñadas sobre el total de hembras servidas o que entraron a servicio. El porcentaje de parición, en este caso, se considera la cantidad de terneros nacidos sobre el total de hembras servidas. El porcentaje de destete, en este se va a considerar la cantidad de terneros destetados sobre el total de hembras servidas también. Tenemos el porcentaje de mortandad en cada una de las categorías, será otro indicador, como así también el porcentaje de refugo. Cuando hablamos de porcentaje de refugo, este incluye el descarte por edad, o sea, cuando eliminamos o se refugan vientres porque son por viejos, ¿sí? Al determinar la edad por cronometría dentaria, decidimos sacarlo del sistema porque presenten problemas reproductivos, sanitarios, de pezuñas, entre otros. A continuación, vamos a ver un ejemplo de cómo se puede elaborar un modelo cuantitativo a partir de un modelo cualitativo, ¿sí? Entonces, del modelo cualitativo que ya desarrollamos, que era un sistema de ciclo completo, ¿sí? de carne bovina. Este sistema ahora le vamos a agregar información, ¿sí? Entonces decimos que este sistema tiene 1000 vientres, o sea, las categorías vacas y vaquillas de primer servicio que entran a servicio cada año, ¿sí? Tiene un porcentaje de parición del 60%, del cual la proporción de los terneros y terneras nacidos, en este caso es un 50% son machos y un 50% son hembras. Este sistema tiene un 4% de toros. Este porcentaje se hace respecto al total de vientres que van a entrar al servicio, que en este caso dijimos que son 1000 vientres. Tenemos un 1% de mortandad anual en todas las categorías, un 5% de mortandad en la categoría terneros, ¿sí? Esta mortandad se va a dar durante la lactancia. Cuando hablamos del porcentaje de reposición, en este caso es de un 20%. ¿Y cómo se distribuye esa reposición? O sea, ¿a quiénes vienen a reponer? A los que se van a los animales que se van a refugar. En 1% por mortandad, un 14% de refugo por viejas y un 5% de refugo por selección. ¿A qué edad se va a dar el primer servicio en la categoría vaquillonas? A los 3 años. Y acá tenemos 3 datos muy importantes. Este sistema tiene para la venta vaquillonas excedentes con 3 años que van a pesar 300 kilogramos de peso vivo, novillos gordos de 4 años con 450 kilogramos de peso vivo y vacas rechazos de 450 kilogramos de peso vivo. La carga animal, ¿sí? Promedio anual para este sistema es de 0,6 unidades ganaderas por hectárea. El desarrollo del contenido puede hacerse con las siguientes preguntas. ¿Cómo se obtienen los toros que entran al servicio? Para ello, debemos en el enunciado buscar la información que tenemos respecto al componente animal o el número de cabezas. Solamente en el enunciado nos habló de que tenemos 1000 vientres, ¿sí? Que entran en servicio cada año. Y nos da un indicador reproductivo que este sistema utiliza un 4% de toros, que este porcentaje es respecto al total de vientres que entran a servicio. Entonces, con el porcentaje
de toros y el total de vientres, vamos a calcular el número de cabezas, ¿sí? Expresar el número de cabezas a la categoría toros. Para eso podemos hacer una regla de 3 simple. Si el 100% es igual a 1000 cabezas, el 4% que representan los toros, X, ¿sí? O también hacer 1000 vientres por 0,04, esto es igual a 40 toros. Entonces, para 1000 vientres, si utilizo un 4% de toros, significa que necesito 40 toros. ¿Cómo se obtienen los terneros y terneras nacidos? Para eso también vamos a utilizar otro indicador, ¿sí? Que es que en el enunciado nos decía tenemos un 60% de parición. Entonces, de los 1000 vientres por 0,60, que es la parición, nos da que vamos a tener 600 terneros nacidos. Ahora, en el punto C, la tercera pregunta nos dice cómo se obtiene la proporción de nacidos machos y hembras. Bueno, en este caso el enunciado nos decía que un 50% son machos y un 50% son hembras. Eso siempre es recomendable leer, ¿sí? ¿Qué nos dice el enunciado? Generalmente, si se desconoce la proporción, se asume que la mitad son machos y la mitad son hembras, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es 600 terneros nacidos por 0,5 que representarían los machos, nos da 300 terneros nacidos. Después podemos sacar una diferencia de los 600 terneros y terneras nacidas, menos los 300 que serían machos, nos quedan 300 terneras nacidas. En la pregunta D nos dice cómo se obtienen los terneros que se destetan. Para eso vamos a tener en cuenta el parámetro que nos dio el enunciado, donde nos indica que la mortandad de los terneros durante la lactancia es de un 5%. ¿Cómo podemos resolver esta pregunta? Va a ser de dos maneras. Uno, podemos estimar cuánto representa ese porcentaje de mortandad en cabezas. Para eso decimos de los 300 terneros nacidos por 0,05, que es el porcentaje de mortandad, es igual a 15 terneros mueren, ¿sí? Si a esos 300 terneros nacidos menos los 15 que mueren, nos da 285 terneros destetados. La otra manera de resolver sería considerar el porcentaje de supervivencia. ¿Y esto qué quiere decir? Si nosotros decimos que de nuestra categoría un 5% muere, implica, ¿sí?, que el 95% va a pasar toda la lactancia, ¿sí? Entonces, eso sería el porcentaje de supervivencia. Entonces, de los 300 terneros nacidos por 0,95, que sería el porcentaje de supervivencia, esto nos da 285 terneros destetados. Para las hembras, el cálculo va a ser el mismo, ¿sí? Ahora, en la pregunta E nos dice, ¿cómo se obtienen los novillitos que llegan a los 2 años? En este caso, vamos a tener en cuenta el parámetro que nos indica que la mortandad anual de todas las categorías es igual al 1%. Entonces, acá también podemos sacar de las dos formas, ¿sí? O utilizando el porcentaje de supervivencia, que en este caso sería de 0,99%, o calculando cuántas cabezas representan el 1% y restando a la categoría para saber cuántos sobreviven. En este caso lo vamos a hacer con el porcentaje de supervivencia. Si la mortandad es del 1, la supervivencia es de 0,99 por los 285 terneros destetados. Esto nos da que vamos a tener 282 novillitos de 2 años. Para las hembras el cálculo es el mismo, ya que el porcentaje de mortandad es el mismo, ¿sí? Eso siempre hay que leer. Y
¿Cómo lo vamos representando en el flujograma? Entonces decimos que tenemos 1000 vientres. Para estos 1000 vientres vamos a servicio, vamos a necesitar 40 toros, ¿sí? De los 1000 vientres con un porcentaje de preñez con un porcentaje de aparición del 60%, van a nacer 600 terneros, ¿sí? De estos 600 terneros nacidos, 50% son machos, 50% son hembras, pero para llegar al destete durante la lactancia vamos a tener una mortandad del 5%. Esto nos da entonces que aplicando esta mortandad nos quedan 285 terneras y 285 terneros. Estos van a pasar a la etapa de recría, ¿sí? Donde la mortandad es del 1%, ¿sí? Y esto nos da que vamos a tener 283 novillitos entre 1 y 2 años y 282 vaquillas entre 1 y 2 años. En la pregunta número F nos dice cómo se obtienen los novillitos que llegan a los 3 años. Bueno, para esto también vamos a considerar la mortandad anual en todas las categorías, que dijimos que es del 1%. Si tenemos 283 novillitos de 2 años, y en este caso dijimos que es más práctico hacerlo a partir de la supervivencia, tenemos 0,99 de supervivencia, esto es igual a que vamos a tener 279 novillitos de 3 años. Como dijimos, este cálculo es igual para las hembras, ya que el porcentaje de mortandad anual es igual en todas las categorías. Ahora, ¿qué debemos considerar? Que si nosotros leemos el enunciado, nos dicen que la edad al primer servicio en Maquillonas es a los 3 años. Entonces, hasta aquí finalizó la recría de las hembras. Ahora vamos a seleccionar cuáles son las hembras que vamos a utilizar para la reposición. En la pregunta G nos dice cómo se obtienen los novillitos, perdón, no los novillitos, los novillos que llegan a los 4 años que luego van a venta. Bueno, en esto sí vamos a aplicar una mortandad más, ¿sí? Porque van a estar un año más en nuestro sistema, donde la mortandad anual es del 1%. Entonces lo que hacemos es a 279, que son los novillitos de 3 años, por 0,99, que sería la supervivencia, nos da que vamos a tener 276 novillitos de 4 años. Ahora, en la pregunta H nos dice cómo se obtienen las vacas que mueren anualmente. Para eso, otra vez vamos a considerar la mortandad anual en todas las categorías, que es del 1%. Entonces, si sacamos de 1000 vientres el 0,01, decimos que en total anualmente van a morir 10 vacas, ¿sí? Ahora, en la pregunta que sigue nos dice cómo se obtienen las vacas rechazo que luego van a ir a venta, ¿sí? En este caso vamos a tener en cuenta algo que el enunciado nos aclaró. Dijimos que en este sistema la reposición es del 20%. ¿Y por qué es del 20%? Porque tenemos que reponer el 1% de los vientres que van a morir, porque es el 1% de mortandad. Tenemos que reponer al 14% del refugo que se va a ir por vieja y al 5% de refugo que se va a ir por selección. Entonces la mortandad ya la calculamos. Tenemos que calcular cuánto en cabeza sería ese 14% de refugos por vieja y cuánto el 5% de refugos por selección. ¿Sí? Entonces vamos a hacer 1000 vientres por 0,14, que es el refugo por viejas, nos da que vamos a tener 140 vacas refugos por vieja.
Después vamos a tener de los 1000 vientres un 0,05 de refugo por selección. Esto es igual a 50 vacas rechazadas. Entonces, de nuestro sistema, las vacas rechazos que luego vamos a poder vender son 140 vacas refugos por vieja más las 50 vacas rechazadas tras selección. Esto nos da un total de 190 vacas refugos, ¿sí? Entonces, como ustedes ven ahí representado, decimos de 1000 vientres, tenemos 10 vacas que mueren y 190 vacas rechazos. ¿La podríamos poner separada? Sí, indicando 140 vacas refugos, 50 vacas rechazos, pero cuando voy a indicar la venta, que es la flecha que va para abajo, debo sumar, ¿sí? Porque tengo para vender 190 vacas rechazo. Una aclaración es que en caso de no conocer el porcentaje de refugo por edad, esto se puede determinar, ¿sí? Se puede tener en cuenta. Si nosotros queremos expresarlo en cabezas, lo que debemos considerar es el total de vientres dividido los años de vida útil que tiene esta categoría. Y si lo queremos expresar en porcentaje, es al 100% dividirlo en los años de vida útil, ¿sí? ¿Cómo se obtienen las vaquillas excedentes que luego van a venta? Estas corresponden a las vaquillas de recría que no fueron seleccionadas como vaquillas de reemplazo. Nuestro sistema, al finalizar la recría, tiene 279 vaquillas de 3 años, ¿sí? Pero de estas solamente 200 vaquillas son de reemplazo. La diferencia, que son 79 vaquillas excedentes, son las que se van a poder vender, ¿sí? Ahora, en la otra pregunta nos dice cómo se obtienen las vaquillas de reemplazo o de reposición. Y esto es un equilibrio entre que las vaquillas en recría, ¿sí? De todas las que nosotros recriemos van a salir las vaquillas de reemplazo, las cuales van a sustituir a los vientres que abandonan el sistema, ¿sí? Dijimos que había una cantidad, y lo calculamos anteriormente, de vacas que se van, o sea, de vacas que mueren y de refugo, ¿sí? Entonces, esta cantidad de vacas muertas y refugo debe ser igual al número de vaquillas de reposición. Por ende, se puede obtener la cantidad de dos maneras. Una, considerando el porcentaje de reposición, que dijimos que es de un 20% para este sistema, entonces hacemos 1000 por 0,2, 200 vaquillas de reemplazo. O podemos sumar que las categorías que van a salir del sistema, 10 vacas muertas más 190 vacas refugos, nos da igual a 200 vaquillas de reemplazo. Esto que nos permite que el número de vientres, que es 1000, se mantenga constante. Y así nos quedaría nuestro modelo cuantitativo para el ejemplo de este sistema. Entonces decimos que este sistema cuenta con 1000 vientres, con 40 toros, donde el porcentaje de parición es de un 60%. Esto nos da 600 terneros nacidos, de los cuales 50% son hembras, 50% son machos, ¿sí? Donde vamos a tener una mortandad durante la lactancia de un 5%, quedándonos 285 terneras al destete y 285 terneros al destete. Si vamos por el lado de las hembras, de estas 285 terneras, van a entrar a recría, y en la etapa de recría de 1 a 2 años vamos a tener 282 vaquillas, ¿sí? Porque la mortandad acá solamente es del 1%. Estas
van a seguir en recría porque la recría es hasta los 3 años, entonces debemos aplicar otra mortandad anual del 1%, dándonos 279 vaquillas. Entonces, al finalizar la recría de esta categoría, vamos a tener 279 vaquillas, de las cuales vamos a seleccionar 200 vaquillas de reemplazo, ¿sí? Y nuestro excedente van a ir como venta, que es son en total 79 vaquillas excedentes. Estas vaquillas de reemplazo van a como dice su palabra, a reemplazar al refugo que va a tener esta categoría vientres, ¿sí? Donde tenemos un 1% de mortandad anual, entonces decimos 10 vacas mueren, donde hay un 14% de refugo por viejas, más un 5% de refugo por selección. Esto nos da 190 vacas rechazos, las cuales estas también van a ir a venta, ¿sí? Si miramos qué pasó con la categoría de los terneros, desde los terneros destetados, estos pasaron a la etapa de recría como novillitos. Con 1 a 2 años tenemos 283 novillitos. De 2 a 3 años, 280 novillitos. Llegando al final con 276 novillos de 3 a 4 años de edad, los cuales todos van a venta, ¿sí? Entonces, con el ejemplo que fuimos realizando, nos muestra que a partir de teniendo información del componente animal, en este caso empezamos con el número de cabezas de la categoría vientres y conociendo indicadores productivos y reproductivos, ¿sí? Pudimos cuantificar un diagrama de flujo. Y esto nos va a permitir completar el cuadro como el que ustedes ven acá, donde podemos indicar todas las categorías, la cantidad de cabezas que tienen cada una de las categorías, kilogramos de peso vivo por animal, o sea, o el individual y el total para la categoría. Podemos, a partir de este dato, podemos estimar las unidades ganaderas individual y la unidad ganadera total, ¿sí? Entonces podemos decir, este sistema se va a componer, va a tener 3.010 cabezas, ¿sí? Y 2.639,85 unidades ganaderas. También tenemos el peso vivo total, expresado en kilogramos, es 1.052.030 kilogramos. ¿Podríamos calcular o estimar la superficie ganadera? Sí, lo podemos hacer. Y para determinar la superficie que ocupan, es necesario conocer la carga animal, ¿sí? Si nosotros volvemos al enunciado, el enunciado que ustedes lo tienen en el apunte, nos dice que vamos a considerar una carga de 0,6 unidades ganaderas por hectárea, ¿sí? Como nosotros ya conocemos el total de unidades ganaderas, decimos 2.637,85 unidades ganaderas por 1 dividido 0,6 nos da 4.396,42 hectáreas. Estas son las hectáreas necesarias para albergar el componente animal del sistema ejemplificado. Ahora, ¿podemos conocer cuál es la producción anual del rodeo? Sí. Para ello, tenemos el cuadro a continuación, donde nosotros vamos a indicar las categorías de venta, ¿sí? Dijimos que van a ser, en este sistema van a ser novillos, vacas refugos y vaquillonas excedentes. Gracias al flujograma cuantitativo, conocemos el número de cabezas para cada una de estas categorías. En el enunciado nos indicaba el peso vivo individual para estas categorías, ¿sí?
Entonces, considerando el número de cabezas por el peso vivo individual, lo que vamos a conocer es la venta en kilogramos de peso vivo, ¿sí? Entonces, categorías de venta en cabezas son 545. Ahora, si lo expresamos en kilogramos, son 233.400 kilogramos. Esto último nos va a permitir desarrollar brevemente el último tema de nuestro capítulo, que es indicadores de eficiencia. Para ello, lo importante es empezar definiendo qué es eficiencia. Entonces, es la relación entre un egreso y un ingreso, entre una salida y una entrada, entre un producto y un recurso. Y esta se puede representar en forma matemática, como lo van a ver en el siguiente cuadro, donde con la letra F vamos a representar eficiencia. Eficiencia es igual a E sobre I. E es el egreso especificado y ingreso especificado. O también como S sobre N. S es las salidas, EN son las entradas. O también como F es igual a P sobre R. P es el producto y R el recurso. Para calcular la eficiencia es importante especificar los elementos utilizados, como así también definir las unidades usadas para poder medir los valores de estos elementos. Estos pueden ser, para calcular los indicadores de eficiencia podemos utilizar diferentes unidades de medida, ejemplo, litros por hectárea por año, en donde cuando hablamos de litros por hectárea por año, este indicador nos definiría la eficiencia de producción de leche en función a la superficie destinada para producirla, ¿sí? Señala el nivel de habilidad en el manejo de los componentes, como puede ser el suelo, producción de pasto por hectárea y vaca. También podemos trabajar con unidades idénticas de medida. Ejemplo, tienen ahí kilogramos de peso vivo por día sobre kilogramos de alimento por día. Para comprenderlo para que se entienda mejor, vamos a dar un ejemplo. Si consideramos que un novillo en crecimiento consume 8 kilogramos de materia seca, ¿sí?, para producir 1 kilogramo de peso vivo por día, la eficiencia de conversión de materia seca a peso vivo se puede representar como F, eficiencia, es igual a 1 kilogramo de peso vivo por día sobre los 8 kilogramos de peso vivo, de materia seca, que consume por día. Esto nos da una eficiencia de 0,125 kilogramos de peso vivo por día por cada kilogramo de materia consumido por día. ¿Qué nos quiere decir? Que por cada kilogramo de materia seca ingerida por el animal se produce un aumento de 0,125 kilogramos o 125 gramos de peso vivo, ¿sí? Esto también se puede simplificar, ¿sí?, eliminando las unidades kilogramos, ¿sí?, y nos da como resultado que la eficiencia de conversión de materia seca consumida a peso vivo es igual a 0,125, o si lo multiplicamos por 100, 12,5, ¿sí? Entonces, la eficiencia de transformación del alimento nos da un valor de conversión de 12,5%. ¿Qué interpretación le podemos dar a las medidas de eficiencia? Bueno, estas nos van a indicar la cantidad de producto que resulta del proceso de transformar una cantidad determinada de ingreso o recurso y convertirla en un elemento nuevo, ¿sí? Para poder interpretar cualquier medida de eficiencia es necesario conocer el propósito para lo cual fue calculado. Y existen dos propósitos. Uno, para la comparación, lo utilizamos para comparar distintos procesos o sistemas, ¿sí?, con el mismo indicador de eficiencia, o para la comprensión, ¿sí?, y este va a ser el más importante,
y se utiliza con el fin de interpretar el funcionamiento de las interacciones biológicas que están involucradas dentro del sistema, ¿sí? Para realizar un ejemplo, en nuestro modelo cuantitativo pudimos calcular la producción anual del rodeo, que se ve en este cuadro, donde tenemos las categorías de venta, el número total de cabezas y cuánto es en kilogramos de peso vivo este total de cabezas que se pueden vender. Basándonos en los datos que obtuvimos en los dos cuadros, tanto en el que indicamos la cantidad de cabezas, kilogramos de peso vivo y unidades ganaderas mantenidos en el sistema, como la producción anual del rodeo, que lo vimos en la imagen anterior, vamos a calcular, ¿sí? A tratar de expresarlo como indicadores de eficiencia, ¿sí? Para eso podemos realizarlo o podemos hacer tres tipos de relaciones. Una, kilogramos de peso vivo producido por cada kilogramo de peso vivo mantenido. Para eso miramos los cuadros, decimos que en el cuadro de producción anual de rodeo, entonces nos dio que tenemos 233.400 kilogramos de peso vivo producido sobre 1.052.030 kilogramos de peso vivo mantenidos. Esto nos da 0,22 kilogramos de peso vivo producido por kilogramo de peso vivo mantenido, ¿sí? Esto es lo que vamos a producir. Si relacionamos kilogramos de peso vivo producido por unidad ganadera por año, en esta relación hacemos 233.400 kilogramos de peso vivo producido dividido la 2.637,85 unidades ganaderas por año. Esto nos da como indicador que en esta relación vamos a tener 88,48 kilogramos de peso vivo por unidad ganadera por año, ¿sí? Y por último, si hacemos kilogramos de peso vivo producido por hectárea y por año, ¿sí? A lo que ya vimos como ejemplo en litros de leche por hectárea por año, decimos que acá en este sistema sería 233.400 kilogramos de peso vivo producido dividido los 4.396,42 hectáreas por año. Esto nos da que se produce 53,09 kilogramos de peso vivo por hectárea y por año. Espero que estos videos les hayan servido. No se olviden de consultar en el foro. El práctico va a ser muy similar al ejemplo que desarrollé en este video. Realicen consultas, dudas y éxitos para el próximo parcial.